Los papeles llegaron a mi mesa de cocina un martes por la tarde, mientras yo tomaba mi té de manzanilla. Lorena entró a mi casa como siempre lo hacía, sin tocar, sin saludar, y dejó caer los documentos frente a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aquí tienes, mamá», me dijo, sentándose en la silla de enfrente como si fuera la dueña del lugar. «Los papeles de la hipoteca de mi apartamento nuevo. $40,000. Levanté los documentos con curiosidad. Era un apartamento hermoso en el centro de la ciudad, con 2 habitaciones, balcón y vista al parque. El tipo de lugar que yo había soñado toda mi vida, pero que nunca pude permitirme porque cada centavo que gané se lo di a ella. «Qué bonito, hija», le dije, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. «Te felicito. Trabajaste mucho para conseguirlo». «Sí, mamá», respondió, jugueteando con sus uñas perfectas. «Y ahora necesito que me ayudes con los pagos. Tú ya tienes casa propia. Es hora de que me apoyes». Me quedé mirándola, sin entender completamente lo que me estaba pidiendo. La hipoteca era de $40,000. Yo vivía con una pensión de $1,200 mensuales, de los cuales 500 se iban en medicamentos y el resto en comida y servicios básicos. «¿Cómo puedo ayudarte, Lorena?», le pregunté, con la ingenuidad de una madre que aún creía que su hija la consultaba, no que la ordenaba. «Pagando la hipoteca», me respondió, como si fuera lo más natural del mundo. «Yo soy joven, mamá. Tengo una vida por delante, proyectos, sueños. Tú ya viviste la tuya. Ya viviste la tuya». Esas palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. Como si a los 72 años fuera un libro cerrado. Como si todos mis años de sacrificio, de trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, de saltarme comidas para que ella pudiera comer, de vender las joyas de mi madre para pagar su educación, fueran solo historia antigua que ya no importaba. «Hija», le dije suavemente, «yo no tengo ese dinero. Mi pensión apenas me alcanza para vivir». «Entonces busca la manera», me contestó, levantándose de la silla. «Vende algo, pide un préstamo, hipoteca esta casa. Pero mi apartamento necesita esos pagos». La miré fijamente, buscando en sus ojos a la niña que yo había cargado en brazos, a la que había cantado canciones de cuna, a la que había consolado en cada pesadilla. Pero lo que vi me heló la sangre. No había amor ahí. No había gratitud. Solo una frialdad calculadora que me resultaba completamente extraña. «¿Y si no puedo?», le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Lorena se detuvo en la puerta, se dio la vuelta y me miró con una sonrisa que jamás olvidaré. Una sonrisa que no tenía nada de hija y todo de extraña. «Entonces tendremos problemas, mamá. Porque yo no voy a perder mi apartamento por tu egoísmo». Me quedé sola en mi cocina, con los papeles húmedos por las lágrimas que no había notado que estaban cayendo. El reloj de pared marcaba las 4 de la tarde. Afuera, los niños jugaban en la calle, sus risas llegaban hasta mi ventana como ecos de una felicidad que yo había olvidado cómo se sentía. ¿Egoísmo? ¿Llamaba egoísmo a mi incapacidad de pagarle un apartamento de lujo? Yo, que había trabajado 18 horas diarias limpiando casas ajenas para que ella pudiera estudiar. Yo, que vendí las joyas de mi madre, las únicas cosas de valor que tenía, para pagar su universidad. Yo, que me saltaba comidas para que ella pudiera almorzar en el colegio. Tomé los papeles con manos temblorosas. $40,000. La cifra bailaba frente a mis ojos como una burla. Era más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Era más dinero del que yo ganaría en 3 años completos, si es que vivía tanto tiempo. El teléfono sonó. Era ella. «Mamá, se me olvidó decirte algo», me dijo, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Necesito la respuesta antes del viernes. Si no puedes conseguir el dinero, tendré que buscar otras opciones». «¿Qué otras opciones?», pregunté, aunque algo en mi estómago me decía que no quería saberlo. «Pues podrías firmar algunos papeles conmigo. Para que mi abogado entienda que tú estás de acuerdo con ayudarme. Ya sabes, cosas legales». «Papeles legales. Abogado». Las palabras flotaban en mi cabeza como pájaros negros. ¿Desde cuándo mi hija tenía abogado? ¿Desde cuándo mi hija hablaba de opciones cuando se trataba de su propia madre? «No entiendo, Lorena». «No te preocupes, mamá. El abogado me explicó todo.
Dice que las madres tienen la obligación moral de ayudar a sus hijos. Que si no lo hacen voluntariamente, la ley puede obligarlas. La ley puede obligarlas. Sentí que el mundo se tambaleaba debajo de mis pies. Mi propia hija estaba hablando de usar la ley contra mí. Mi propia hija, a quien yo había dado todo, estaba amenazándome con tribunales y abogados. ¿Me estás amenazando?, logré preguntar, con una voz que no reconocía como mía. No, mamá. Te estoy explicando las opciones. Piénsalo bien. Tienes hasta el viernes. Y colgó. Así de simple. Como si hubiera estado hablando del clima, no de destruir la vida de su propia madre. Me quedé ahí, sentada en mi cocina, con el teléfono en la mano y los papeles de la hipoteca sobre la mesa. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, el latido de mi propio corazón acelerado. Por primera vez en 72 años de vida, me sentí completamente sola. No sola de soledad, sino sola de abandono. Sola de traición. Sola de esa clase de dolor que no tiene nombre porque no debería existir. Lorena había sido mi vida entera. Mi razón de ser. Mi proyecto más importante. Y ahora, sentada en esa cocina donde la había alimentado miles de veces, donde había curado sus heridas, donde había escuchado sus problemas, me daba cuenta de que mi hija se había convertido en una extraña. Una extraña que me veía como una fuente de dinero. Una extraña que tenía abogado. Una extraña que hablaba de obligaciones legales y opciones. Tú ya viviste la tuya, murmuré, repitiendo sus palabras. Pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. Algo que no era dolor, ni tristeza, ni miedo. Algo que se parecía más a la furia, pero más frío, más calculado, más peligroso. Si mi hija quería jugar con abogados y papeles legales, si mi hija quería convertir nuestro amor en una transacción comercial, entonces tendría que aprender que su madre no era tan indefensa como parecía. Tienes hasta el viernes, repetí sus palabras, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Pero no era una sonrisa de madre. Era una sonrisa de mujer que acababa de entender que la guerra había comenzado. Todo comenzó cuando Lorena tenía 5 años y me preguntó por qué no teníamos carro como las otras familias. Yo estaba planchando ropa ajena en la mesa del comedor, ganando $3 por cada canasta que terminara, cuando mi niña se acercó con esos ojos grandes y curiosos que me derretían el corazón. Mami, ¿por qué siempre caminamos?, me preguntó, trepándose a mi regazo a pesar de que yo tenía la plancha caliente en la mano. Porque caminando vemos más cosas bonitas, le respondí, besando su cabecita. Y porque así ahorramos dinero para cosas más importantes. Cosas más importantes. Siempre había cosas más importantes que mi comodidad, que mi descanso, que mis necesidades. Lorena era esa cosa más importante. Era todo lo que importaba en mi mundo. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Limpiaba casas por las mañanas, planchaba ropa por las tardes, y por las noches cosía botones en una fábrica textil. Mis manos siempre estaban agrietadas, mis pies siempre dolían, pero cada centavo que ganaba tenía un destino claro, el futuro de mi hija. Cuando cumplió 8 años, Lorena llegó de la escuela llorando porque sus compañeros se burlaban de sus zapatos rotos. Esa misma noche, vendí el anillo de compromiso que mi madre me había dejado como herencia. Era lo único de valor que tenía, lo único que me conectaba con mi familia, pero al día siguiente Lorena tenía zapatos nuevos y una sonrisa que iluminaba mi mundo. Gracias, mami, me dijo, abrazándome tan fuerte que pensé que se me iban a romper las costillas. Eres la mejor mamá del mundo. Eres la mejor mamá del mundo. Esas palabras se convirtieron en mi combustible. Cada vez que mis piernas no podían más, cada vez que mis ojos se cerraban de cansancio, cada vez que el hambre me apretaba el estómago porque había decidido que ella comiera mi porción, recordaba esas palabras y encontraba fuerzas para seguir adelante. Cuando tenía 12 años, Lorena quiso aprender piano. Las clases costaban $50 mensuales, $50 que yo no tenía. Pero conseguí un trabajo adicional lavando platos en un restaurante los fines de semana. Llegaba a casa con las manos en carne viva, pero escuchar a mi niña tocar melodías simples valía cada ampolla, cada cortada, cada hora de sueño perdida. Mami, cuando sea famosa, te voy a comprar una casa grande, me prometía, acariciando mis manos lastimadas. Y vas a tener una empleada para que no tengas que trabajar tanto.
Una casa grande. Una empleada. Yo sonreía y le decía que solo quería verla feliz, que eso era todo lo que necesitaba. Pero en secreto, en lo más profundo de mi corazón, me permitía soñar con ese futuro donde mi sacrificio tendría sentido, donde mi amor sería recompensado, donde finalmente podría descansar. A los 15 años, Lorena comenzó a cambiar. Ya no me contaba sobre su día en la escuela. Ya no se acurrucaba conmigo en el sofá para ver televisión. Ya no me decía que era la mejor mamá del mundo. Cuando le preguntaba cómo estaba, me respondía con monosílabos. Cuando trataba de abrazarla, se alejaba. Es la adolescencia, me decía la señora Samara, mi vecina. Todos los niños pasan por eso. Ya se le pasará. Pero no se le pasó. Empeoraba cada día. Comenzó a avergonzarse de mí, de mi ropa vieja, de mis manos trabajadas, de mi acento cuando hablaba con sus maestros. Cuando sus amigas venían a casa, me pedía que me quedara en la cocina. No salgas, mamá, me decía, con una voz que se había vuelto fría. Mis amigas no necesitan conocerte. Mis amigas no necesitan conocerte. Cada palabra era un cuchillo, pero yo me decía que era parte de crecer, que era normal que los adolescentes se alejaran de sus padres. Me quedaba en la cocina, escuchando sus risas desde lejos, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. A los 18 años, cuando se graduó de la preparatoria, Lorena anunció que quería estudiar en la universidad más cara de la ciudad. La matrícula costaba más de lo que yo ganaba en un año entero. Cuando le expliqué que no podíamos pagarlo, me miró como si le hubiera traicionado. Todas mis amigas van a ir a universidades buenas, me dijo, con esa voz que había aprendido a usar cuando quería hacerme sentir culpable. ¿Por qué yo tengo que conformarme con menos? Esa noche, saqué la cuenta de todo lo que tenía. Mi pequeña casa, las joyas de mi madre, mis ahorros de toda una vida. No era suficiente. Pero había una opción, podía hipotecar la casa. Podía apostar todo lo que tenía al futuro de mi hija. Y lo hice. Hipotequé mi casa, vendí las joyas de mi madre, trabajé 3 trabajos simultáneamente para pagar la universidad de Lorena. Hubo noches que no comía para poder enviarle dinero para sus gastos. Hubo días que caminaba 2 horas para ahorrar el pasaje del autobús y mandárselo a ella. Pero tenía fe. Tenía la certeza de que todo valdría la pena. Que cuando se graduara, cuando tuviera un buen trabajo, cuando fuera exitosa, recordaría todo lo que había hecho por ella. Que me amaría como yo la amaba. Que cuidaría de mí como yo había cuidado de ella. Durante los 4 años de universidad, Lorena me visitaba cada vez menos. Sus llamadas se volvieron esporádicas, y cuando hablábamos, solo era para pedirme dinero. Dinero para libros, dinero para proyectos, dinero para salir con sus amigas, dinero para ropa, dinero para todo. Mamá, necesito $500 para un proyecto, me decía, sin siquiera preguntar cómo estaba yo. Mamá, se me dañó la computadora, necesito $1000 para una nueva. Mamá, mis amigas van a viajar y yo no puedo quedarme sin ir. Siempre necesitaba algo. Siempre había una emergencia. Siempre había una razón por la cual yo tenía que dar más, sacrificar más, trabajar más. Y yo siempre encontraba la manera de conseguir lo que me pedía, porque era mi hija, porque la amaba, porque tenía la esperanza de que algún día me lo agradecería. Cuando se graduó, yo estaba en primera fila, llorando de orgullo. Mi niña, mi proyecto más importante, tenía un título universitario. Todo había valido la pena. Todo el sacrificio, todo el dolor, toda la soledad. Finalmente, mi hija sería exitosa y yo podría descansar. Pero cuando la ceremonia terminó, cuando fui a abrazarla, Lorena me presentó a sus amigos como la señora que me ayudó durante la universidad. No como su madre. No como la persona que había sacrificado todo por ella. Como la señora que la había ayudado. ¿La señora que te ayudó?, pregunté después, cuando estábamos solas. Ay, mamá, no seas dramática, me respondió, revisando su teléfono. Tú sabes lo que quise decir. Pero yo sabía exactamente lo que había querido decir. Sabía que me veía como una empleada, como alguien que había cumplido una función y que ahora podía ser olvidada. Sabía que todos mis años de sacrificio habían criado a una extraña que se avergonzaba de mí. Esa noche, sola en mi casa hipotecada, con mis manos agrietadas y mis pies adoloridos, me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida.
Había amado tanto a mi hija que me había olvidado de amarme a mí misma. Había dado tanto que me había quedado vacía. Pero aún tenía esperanza. Aún creía que cuando Lorena madurara, cuando tuviera su propio trabajo, cuando entendiera lo que significa luchar por la vida, me valoraría. Aún creía que el amor de una madre era indestructible. No sabía que lo peor estaba por venir. No sabía que mi hija no solo había aprendido a no amarme, sino que había aprendido a verme como su propiedad. Como algo que le pertenecía y que tenía derecho a usar cuando quisiera. Tú ya viviste la tuya, había dicho ese martes, mientras dejaba los papeles de la hipoteca sobre mi mesa. Ahora, sentada en mi cocina, con los documentos frente a mí, me daba cuenta de que había estado ciega durante años. Que había confundido el amor con la entrega total. Que había criado a una hija que no sabía amar porque nunca había tenido que hacerlo. Todo había sido unilateral. Todo había sido yo dando y ella recibiendo. Yo sacrificando y ella tomando. Yo amando y ella acostumbrándose a ser amada sin reciprocidad. Y ahora, cuando ya no tenía más que dar, cuando ya no tenía más que sacrificar, mi hija me veía como un obstáculo. Como algo que estaba en el camino de lo que ella quería. Pero había algo que Lorena no sabía. Había algo que había aprendido en todos esos años de lucha, en todos esos años de sobrevivir sola, en todos esos años de ser fuerte cuando nadie me veía. Había aprendido que el amor verdadero no se mendiga, que el respeto no se negocia, y que a veces, para salvar lo que queda de una misma, hay que dejar ir incluso a lo que más amas. Lorena quería jugar con abogados y amenazas. Quería convertir nuestro vínculo en una transacción legal. Quería obligarme a darle lo que no tenía. Pero se había equivocado de mujer. La madre que había criado ya no existía. En su lugar, había una mujer que había aprendido a pelear por su propia vida. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Lorena apareció en mi puerta a las 3 de la tarde, pero esta vez no vino sola. Traía con ella a un hombre alto, de traje oscuro, que cargaba un portafolio de cuero como si fuera un arma. «Mamá, te presento a Gustavo Valverde», me dijo Lorena, entrando a mi casa sin esperar invitación. «Es mi abogado. Vino a explicarte las opciones que tenemos». Mi abogado. No nuestro abogado. No un abogado que nos fuera a ayudar a las dos. Su abogado. Como si yo fuera el enemigo contra el cual necesitaba protegerse. «Buenas tardes, señora Meneses», me dijo el hombre, extendiéndome una mano que estreché por educación, aunque todo en mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. Su hija me ha contado sobre la situación. Espero que podamos llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Un acuerdo beneficioso para todos. Pero yo no había pedido ningún acuerdo. Yo solo había dicho que no tenía $40,000 para pagarle un apartamento a mi hija. Eso no era una situación legal, era una realidad económica. Siéntense, les dije, porque mi madre me había enseñado a ser educada incluso cuando el mundo se me viniera encima. ¿Quieren café? No, mamá, esto no es una visita social, me cortó Lorena, sentándose en mi sofá como si fuera suyo. Gustavo tiene algunas opciones que podrían funcionar para las dos. El abogado abrió su portafolio y sacó varios documentos. Los extendió sobre mi mesa de centro con la precisión de alguien que había hecho esto muchas veces antes. «Verá, señora Meneses», comenzó, ajustándose los lentes. «Según las leyes de nuestro estado, los padres tienen ciertas obligaciones hacia sus hijos adultos cuando estos han demostrado dependencia emocional y económica durante su formación». Dependencia emocional y económica. Las palabras sonaban tan técnicas, tan frías, como si el amor que yo le había dado a mi hija, todos esos años de sacrificio, fueran solo una transacción comercial que ahora se podía cobrar. «No entiendo», murmuré, mirando los papeles que parecían escritos en otro idioma. «Es simple, mamá», intervino Lorena, con esa voz paciente que usaba cuando hablaba con niños pequeños. «Durante toda mi vida, tú me acostumbraste a depender de ti. Pagaste todo por mí, me resolviste todos los problemas. Ahora, legalmente, no puedes simplemente cortarme el apoyo». «Exactamente», continuó el abogado. «Su hija tiene un caso sólido. Podríamos argumentar que usted creó una expectativa de apoyo continuo. Y cuando los padres crean esas expectativas, tienen la obligación legal de mantenerlas». Me quedé mirándolos, sintiendo como si estuviera en una película de terror. ¿Estaban diciéndome que amarla había sido un error? ¿Que cuidarla había creado una deuda legal?
¿Que todos mis sacrificios me habían convertido en su deudora de por vida? Pero yo no tengo el dinero, repetí, sintiendo que mi voz sonaba cada vez más pequeña. Ahí es donde entran las opciones, dijo Gustavo, señalando los papeles. Primera opción, usted podría hipotecar su casa nuevamente. Con el valor actual del mercado, podría sacar fácilmente los $40,000. Hipotecar mi casa nuevamente. La casa que ya había hipotecado una vez para pagar su universidad. La casa que había estado a punto de perder 3 veces porque no podía pagar las cuotas. La casa que era lo único que me quedaba en el mundo. Segunda opción, continuó, como si estuviera leyendo un menú, podría firmar un acuerdo de transferencia gradual de bienes. Básicamente, usted se comprometería a transferir la propiedad de su casa a Lorena en un plazo determinado, y mientras tanto, ella se hace cargo de los gastos del apartamento. Transferir la propiedad de mi casa a Lorena. Quedarme sin nada. Convertirme en inquilina de mi propia hija en la casa que yo había pagado con el sudor de mi frente. Y la tercera opción, dijo, mirándome directamente a los ojos, es que resolvamos esto por la vía legal. Lorena puede demandarte por abandono económico y dependencia emocional creada. En ese caso, un juez decidiría no solo sobre los $40,000, sino sobre una pensión mensual que tendrías que pagarle. Una pensión mensual. A mi propia hija. Como si fuera mi ex esposo después de un divorcio. Como si haberla amado me hubiera convertido en su empleador de por vida. ¿Qué opinas, mamá?, me preguntó Lorena, cruzándose de piernas como si estuviéramos discutiendo el menú de la cena. A mí me parece que la segunda opción es la más justa. Yo me quedo con la casa, tú puedes seguir viviendo aquí, y todos contentos. Todos contentos. Excepto yo, que quedaría sin patrimonio, sin seguridad, sin nada. Todos contentos, excepto yo, que me convertiría en una arrimada en mi propia casa. Necesito tiempo para pensarlo, logré decir, aunque lo que realmente quería era gritarles que se fueran de mi casa. Por supuesto, dijo Gustavo, guardando los papeles. Pero no puede ser mucho tiempo. Lorena ya firmó el contrato del apartamento. Los pagos comienzan el próximo mes. Ya firmó el contrato. Sin siquiera esperar mi respuesta. Sin siquiera considerar la posibilidad de que yo dijera no. Había comprado un apartamento de $40,000 contando con mi dinero, con mi casa, con mi futuro. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sofá, mirando el lugar donde habían estado los papeles. La casa se sentía contaminada, como si hubieran traído algo sucio que ahora se pegaba a las paredes, a los muebles, a mi piel. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que derramé la mitad en el fregadero. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había pasado de ser una madre amorosa a ser una deudora? ¿Cómo había pasado mi hija de ser una niña agradecida a ser una extraña con abogado? El teléfono sonó. Era Lorena. Mamá, se me olvidó decirte algo, me dijo, con esa voz dulce que ahora me daba escalofríos. Gustavo me explicó que si eliges la segunda opción, yo podría ayudarte con algunos arreglos en la casa. Ya sabes, modernizarla un poco. Modernizarla un poco. Cambiar mi casa para que fuera de su gusto. Borrar todo rastro de mi vida en el lugar donde había vivido durante 30 años. ¿Qué tipo de arreglos?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Pues podrías mudarte al cuartito de atrás, me dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Yo necesitaría la habitación principal para cuando traiga visitas. Y el salón podría convertirse en mi oficina. Sería perfecto para las dos. El cuartito de atrás. El cuarto donde guardaba las herramientas y las cajas viejas. El cuarto sin ventanas, sin luz natural, sin espacio para una cama decente. Ese sería mi nuevo hogar mientras mi hija vivía en mi habitación, usaba mi sala, convertía mi casa en la suya. Lorena, le dije, sintiendo que algo dentro de mí se endurecía como el cemento, ¿tú me amas? La pregunta la tomó por sorpresa. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Un silencio que me dio todas las respuestas que necesitaba. Ay, mamá, me respondió finalmente, con una risa incómoda. ¿Por qué preguntas esas cosas? Claro que te amo. Por eso quiero que vivamos juntas. Por eso quiero cuidarte. Quiero cuidarte. Pero su idea de cuidarme era encerrarme en un cuarto sin ventanas mientras ella disfrutaba de mi casa y mi dinero. Su idea de amor era convertirme en su esclava legal.
Solo preguntaba, le dije, tratando de mantener la voz neutral. Bueno, piénsalo bien, me dijo. Gustavo dice que si esperamos mucho, los precios de los abogados pueden subir. Es mejor resolver esto rápido. Y colgó. Otra vez. Como si fuera lo más normal del mundo terminar una conversación sobre destruir la vida de tu madre con un piénsalo bien. Me quedé ahí, en mi cocina, sosteniendo el teléfono y sintiendo que el mundo se había vuelto loco. Mi hija no solo quería mi dinero. No solo quería mi casa. Quería mi dignidad. Quería convertirme en su proyecto de caridad, en su buena acción, en la viejita que cuidaba por obligación. Pero había algo que empezaba a crecer dentro de mí. Algo que no era dolor ni tristeza. Algo frío, calculado, paciente. Algo que me susurraba que si mi hija quería jugar con abogados y contratos, tendría que aprender que su madre no era tan ingenua como parecía. Esa noche, por primera vez en años, no pude dormir. No por tristeza, sino por una extraña sensación de claridad. Como si finalmente estuviera viendo la realidad sin los lentes del amor maternal. Como si finalmente estuviera despertando de un sueño que había durado demasiado tiempo. Lorena había cometido un error. Había mostrado sus cartas demasiado pronto. Había revelado que me veía como su propiedad, como algo que podía manipular y controlar. Había traído abogados antes de agotar el diálogo. Pero yo también tenía opciones. Yo también podía jugar ese juego. Y tenía algo que ella no tenía. Nada que perder y una vida entera de experiencia sobreviviendo cuando todo parecía imposible. Mi hija quería la guerra. Muy bien. La tendría. Pero no sería la guerra que ella esperaba. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Lorena no volvió a llamar, como si hubiera decidido que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Como si ahora solo fuera cuestión de tiempo antes de que yo cediera, antes de que firmara los papeles, antes de que le entregara mi vida en una bandeja de plata. Pero el silencio me dio algo que no había tenido en años. Tiempo para pensar. Tiempo para recordar. Tiempo para conectar puntos que había ignorado durante demasiado tiempo. Me senté en mi mesa de cocina con una libreta vieja y comencé a escribir. Fechas, eventos, conversaciones que había olvidado o que había decidido no ver. Como detective de mi propia vida, empecé a armar el rompecabezas de cómo había llegado hasta aquí. La primera pista llegó cuando recordé la llamada de hace 6 meses. Lorena me había preguntado sobre los papeles de la casa, específicamente sobre el testamento que yo había hecho años atrás. Mamá, ¿dónde guardas los documentos importantes? Me había preguntado, con esa voz casual que ahora reconocía como peligrosa. ¿Por qué preguntas, hija? Por nada específico. Solo quiero saber, por si pasa algo. Tú ya tienes 72 años. Mamá, hay que estar preparados. Hay que estar preparados. En ese momento pensé que se preocupaba por mí. Ahora entendía que se estaba preparando para algo muy diferente. Recordé también que hace 4 meses, cuando fui a visitarla a su apartamento anterior, encontré una carpeta sobre su mesa con el nombre de un bufete de abogados. Cuando le pregunté qué era, me dijo que estaba pensando en cambiar de trabajo y necesitaba asesoría legal. Es solo por el contrato nuevo, me había dicho, guardando rápidamente los papeles. Nada importante. Nada importante. Pero ahora sabía que Gustavo Valverde trabajaba para ese mismo bufete. La carpeta no era sobre un trabajo. Era sobre mí. La tercera pista fue aún más reveladora. Hace 2 meses, Lorena había venido a almorzar conmigo, algo que no hacía desde hacía años. Durante toda la comida, me hizo preguntas extrañas sobre mis finanzas. ¿Cuánto recibes de pensión, mamá? ¿Tienes alguna deuda pendiente? ¿El seguro médico te cubre todo? ¿Has pensado en vender la casa y mudarte a un lugar más pequeño? En ese momento pensé que finalmente se estaba interesando por mi bienestar. Que por fin se había dado cuenta de que su madre era una persona real, con problemas reales, con necesidades reales. Qué ingenua había sido. Ahora entendía que había estado haciendo un inventario. Calculando cuánto valía yo, cuánto podía sacarme, cuánto tiempo le tomaría quedarse con todo lo que tenía. Pero la pista más dolorosa llegó cuando recordé la conversación que habíamos tenido después de su graduación universitaria. Yo estaba tan orgullosa, tan feliz de verla con su título, que le dije algo que ahora me avergonzaba recordar. Hija,
Ahora que ya tienes tu carrera, ya puedes cuidar de tu viejita, le había dicho, medio en broma, medio en serio. Lorena se había quedado callada un momento largo, y luego me había mirado con una expresión que no pude descifrar en ese momento. Claro, mamá, me había respondido. Tú cuidaste de mí. Ahora me toca cuidarte a ti. Pero su idea de cuidarme era muy diferente a la mía. Yo pensaba en amor, en compañía, en reciprocidad. Ella pensaba en control, en posesión, en aprovechamiento. Sentada en mi cocina, con la libreta llena de fechas y recuerdos, me di cuenta de que Lorena había estado planeando esto durante meses, tal vez años. El apartamento lujoso no había sido un capricho repentino. Era parte de un plan más grande, un plan donde yo era el banco, la garantía, el seguro de vida. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi vecina, la señora Samara. Fátima, ¿estás bien?, me preguntó, con esa voz preocupada que me conocía desde hacía 20 años. Hace días que no te veo. Y ayer vi un carro extraño en tu entrada. El carro de Gustavo. Por supuesto que Samara lo había visto. Esa mujer no se perdía nada de lo que pasaba en el barrio. Estoy bien, Samara, le mentí. Solo tengo algunas cosas que resolver. ¿Necesitas que te acompañe a algún lado? ¿O que hablemos? Por un momento, estuve tentada a contarle todo. A desahogarme con alguien que me conocía, que me quería sin condiciones, que me vería como víctima y me consolaría. Pero algo me detuvo. Una voz interior que me decía que esto era mi batalla, que tenía que resolverlo sola, que no podía permitirme ser vista como la pobre viejita que había sido traicionada por su hija. Gracias, Samara, pero estoy bien. Solo necesito un poco de tiempo sola. Después de colgar, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en años, no había corrido a buscar apoyo emocional. No había buscado a alguien que me dijera que todo iba a estar bien, que Lorena me amaba en el fondo, que esto era solo una mala época que pasaría. Por primera vez, estaba enfrentando la realidad sin anestesia. Y la realidad era brutal, pero también era liberadora. Mi hija no me amaba. No de la manera en que una hija debería amar a su madre. Me veía como una fuente de recursos, como una obligación, como algo que tenía derecho a explotar porque yo se lo había permitido durante toda su vida. Pero también me di cuenta de otra cosa. Lorena había subestimado a su madre. Había asumido que yo era la misma mujer ingenua que había criado durante 35 años. Había asumido que yo simplemente aceptaría su ultimátum, que firmaría sus papeles, que me resignaría a vivir en el cuartito de atrás de mi propia casa. Se había equivocado. Esa noche, fui al ropero de mi habitación y saqué una caja que no había abierto en años. Era una caja pequeña, de metal, donde guardaba los documentos más importantes de mi vida. Mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio, el acta de defunción de mi esposo, los papeles de la casa, mi testamento. Pero había algo más. Algo que había guardado durante años sin saber por qué. Cartas que Lorena me había escrito cuando estaba en la universidad. Cartas donde me pedía dinero, donde me prometía que algún día me lo devolvería, donde me decía cuánto me amaba y cuánto valoraba mi sacrificio. Las leí todas, una por una. Y en cada carta encontré promesas rotas, manipulación emocional, peticiones disfrazadas de amor. Mi hija había sido una experta en hacer que me sintiera culpable por no dar más, en hacerme sentir egoísta por tener necesidades propias, en convertir mi amor maternal en una herramienta para conseguir lo que quería. Querida mamá, decía una carta de cuando tenía 20 años. Sé que es mucho dinero, pero este viaje a Europa con mis compañeras es muy importante para mi formación. Tú siempre me has enseñado que la educación es lo más importante. No puedo ser la única que se quede sin ir. Sería muy humillante para mí. Sé que harás este sacrificio porque me amas. Porque me amas. Siempre terminaba con eso. Siempre convertía su demanda en una prueba de mi amor. Y yo, como la tonta que era, siempre caía en la trampa. Otra carta, de cuando tenía 23 años. Mamá, necesito que me ayudes con el depósito de mi nuevo apartamento. Sé que acabas de prestarme $1000, pero este lugar es perfecto y si no lo tomo ahora, lo perderé. Confío en ti porque sé que siempre has querido lo mejor para mí. Cuando tenga mi trabajo estable, te prometo que te devolveré todo. Te prometo que te devolveré todo. Pero nunca devolvió nada. Nunca siquiera volvió a mencionar las deudas.
como si el dinero que yo le daba fuera un regalo, no un préstamo. Como si mi sacrificio fuera su derecho, no mi generosidad. Y la carta más reciente, de hace apenas 2 años. Mamá, gracias por entender que necesito mi espacio. Sé que a veces no te llamo tanto como antes, pero eso no significa que no te ame. Solo significa que estoy construyendo mi propia vida. Espero que estés orgullosa de mí. Estoy construyendo mi propia vida. Pero aparentemente, mi vida era parte de los materiales de construcción. Guardé las cartas de vuelta en la caja, pero esta vez con un propósito diferente. Ya no eran recuerdos dolorosos. Eran evidencia. Eran prueba de un patrón de manipulación que había durado años. Eran mi seguro contra lo que estaba por venir. Porque ahora entendía el juego. Lorena no había inventado esta estrategia de la noche a la mañana. Había estado practicándola durante años, perfeccionándola, usándola cada vez que necesitaba algo de mí. La única diferencia era que ahora tenía ayuda legal. Pero yo también tenía cartas que jugar. Yo también tenía evidencia. Y tenía algo que Lorena había perdido en el camino, la capacidad de sobrevivir cuando todo parecía imposible. Mi hija había crecido en la comodidad que yo le había dado. Nunca había tenido que pelear por nada, nunca había tenido que ser fuerte cuando el mundo se le venía encima, nunca había tenido que encontrar soluciones cuando no las había. Yo sí. Yo había sobrevivido a la muerte de mi esposo, a la pobreza, a años de trabajo agotador, a la soledad. Había criado a una hija sola, había pagado una casa sola, había construido una vida sola. Lorena pensaba que me conocía. Pensaba que sabía exactamente cómo reaccionaría, cómo me rendiría, cómo aceptaría su plan. Pero se había equivocado. La mujer que había criado había desaparecido. En su lugar, había una mujer que ya no tenía nada que perder y que había decidido que no perdería ni un centavo más. El juego había comenzado. Pero esta vez, yo también sabía las reglas. El lunes por la mañana desperté con una claridad que no había sentido en años. No era la claridad de la tristeza ni de la resignación. Era la claridad de quien ha tomado una decisión y sabe exactamente lo que tiene que hacer. Me vestí con mi mejor ropa, la blusa azul que guardaba para ocasiones especiales y los zapatos negros que solo usaba para ir a misa. Si iba a pelear por mi vida, lo haría con dignidad. Mi primera parada fue el banco. Había sido cliente de la misma sucursal durante 20 años, y la cajera, Estefanía, me conocía por mi nombre. «Buenos días, señora Meneses», me saludó con una sonrisa. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Necesito una copia completa de todos mis movimientos bancarios de los últimos 5 años», le dije, con una voz que no admitía preguntas. Estefanía me miró sorprendida. Yo nunca había pedido algo así antes. Siempre había sido la clienta silenciosa que venía a cobrar su pensión y se iba sin hacer ruido. «Por supuesto, señora. ¿Es para algún trámite específico?» «Asuntos legales», respondí, y vi como sus ojos se abrían un poco más. «También necesito un certificado de todos los préstamos que he tenido, las fechas, los montos, y el estado actual de cada uno». «Eso puede tardar unas horas», me dijo, tecleando en su computadora. «No hay prisa. Esperaré». Mientras esperaba en el banco, repasé mentalmente mi lista. Los movimientos bancarios me mostrarían exactamente cuánto dinero había transferido a Lorena a lo largo de los años. Cuánto había gastado en su educación, en sus caprichos, en sus emergencias inventadas. Si mi hija quería convertir nuestra relación en algo legal, tendría que ver todos los números. Cuando me entregaron los documentos, el total me dejó sin aliento. En 5 años, había transferido a mi hija casi $60,000. $60,000 que nunca me había devuelto, que nunca había mencionado, que había tomado como si fuera su derecho natural. Mi segunda parada fue el registro de la propiedad. Necesitaba una copia certificada de todos los documentos de mi casa, incluyendo el historial completo de hipotecas y pagos. El empleado, un joven que parecía aburrido con su trabajo, me atendió con desgana hasta que le expliqué lo que necesitaba. «¿Está pensando en vender?», me preguntó, con súbito interés. «Estoy pensando en protegerme», le respondí. Los documentos mostraban claramente que yo había pagado la hipoteca original de mi casa durante 15 años. Que la había hipotecado nuevamente hace 6 años para pagar la universidad de Lorena. Que había estado a punto de perderla 3 veces por atrasos en los pagos. Y que ahora,
Finalmente, faltaban solo 2 años para terminar de pagarla completamente. 2 años. En 2 años, mi casa sería completamente mía, sin deudas, sin hipotecas. Mi única garantía de seguridad en la vejez. Y mi hija quería que se la entregara como si fuera un regalo de cumpleaños. Mi tercera parada fue la biblioteca pública. Necesitaba investigar las leyes que Gustavo había mencionado. Dependencia emocional y económica. Obligaciones de los padres hacia hijos adultos. Demandas por abandono económico. La bibliotecaria, una mujer de mi edad llamada Celia, me ayudó a encontrar los libros de derecho civil y los códigos familiares del Estado. ¿Está escribiendo algo?, me preguntó, curiosa al ver que había llenado una libreta completa con notas. Estoy defendiéndome, le respondí, y ella asintió como si entendiera perfectamente lo que eso significaba. Después de 3 horas de lectura, tenía las respuestas que necesitaba. Las leyes que Gustavo había citado existían, pero tenían limitaciones muy específicas. Para que un hijo adulto pudiera demandar a un padre por abandono económico, tenía que demostrar incapacidad física o mental para valerse por sí mismo. Tenía que probar que había sido impedido de desarrollar independencia económica por acciones deliberadas del padre. Lorena tenía 35 años, un título universitario, y trabajaba en una empresa de marketing. No tenía ninguna incapacidad. No había sido impedida de nada. Al contrario, había sido apoyada más allá de lo razonable. Pero había más. Según la ley, si existía un patrón de abuso financiero por parte del hijo hacia el padre, cualquier demanda podía ser revertida. El hijo abusivo podía ser obligado a devolver todo el dinero recibido indebidamente. Abuso financiero. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas. Eso era exactamente lo que Lorena había estado haciendo durante años. Manipularme emocionalmente para obtener dinero. Aprovecharse de mi amor maternal para financiar su estilo de vida. Mi cuarta parada fue el bufete de abogados al otro lado de la ciudad. No el bufete de Gustavo, sino su competencia. Había buscado en las páginas amarillas y encontrado un abogado especializado en derecho familiar y abuso de personas mayores. Vicente Serrano tenía unos 50 años, cabello gris, y ojos que me recordaron a mi padre. Cuando le expliqué mi situación, sin ocultar ningún detalle, se quedó callado un momento largo. Señora Meneses, me dijo finalmente, ¿está usted dispuesta a pelear? Sí, respondí, sin dudarlo ni un segundo. Porque esto va a ser difícil. Su hija tiene abogado, tiene un plan, y claramente ha estado preparándose para esto. Pero usted tiene algo que ella no tiene. ¿Qué? La verdad. Y evidencia documentada de años de abuso financiero. Vicente me explicó que podíamos construir un caso sólido contra Lorena. Que podíamos no solo defendernos de su demanda, sino contraatacar por abuso financiero de adulto mayor. Que podíamos exigir la devolución de todo el dinero que me había sacado durante años. Pero tiene que estar segura, me advirtió. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Su relación con su hija terminará para siempre. Ya terminó, le dije, sintiendo una calma extraña. Yo solo fui la última en darme cuenta. Mi quinta parada fue la notaría. Necesitaba cambiar mi testamento. El testamento actual dejaba todo a Lorena, por supuesto. Era lo que cualquier madre haría. Pero las madres normales no tienen hijas que las demandan por dinero. El notario, Marco Olivares, era un hombre mayor que había visto de todo en su profesión. Cuando le expliqué que quería cambiar mi testamento para donar mi casa a una fundación de ancianos desamparados en lugar de dejársela a mi hija, no hizo preguntas. ¿Está segura de esta decisión?, me preguntó, leyendo el documento nuevo. Completamente segura. ¿Y su hija sabe de este cambio? Lo sabrá en el momento adecuado. Esa noche, de vuelta en mi casa, organicé todos los documentos que había recopilado durante el día. Movimientos bancarios, títulos de propiedad, códigos legales, tarjeta de Vicente Serrano, copia del testamento nuevo. Todo perfectamente ordenado en una carpeta nueva. Por primera vez en semanas, me serví un té tranquila. No era el té de una víctima esperando a ser destruida. Era el té de una mujer que había decidido pelear y que tenía las armas para ganar. El teléfono sonó. Era Lorena. «Mamá, ¿ya pensaste lo que hablamos?», me preguntó, con esa voz dulce que ahora me resultaba transparente. «Sí, hija.
Ya pensé. Y creo que deberíamos hablar en persona. Con tu abogado. Hubo un silencio de sorpresa. Claramente no esperaba que yo tomara la iniciativa. ¿Estás dispuesta a firmar los papeles?, me preguntó, con una emoción mal disimulada. Estoy dispuesta a hablar, le respondí. Pero esta vez, yo también traeré a mi abogado. ¿Tu abogado? Su voz subió una octava. ¿Desde cuándo tienes abogado? Desde que mi propia hija me amenazó con demandarme. Otro silencio, este más largo, más tenso. Mamá, no entiendo por qué tienes que complicar las cosas, me dijo, y por primera vez detecté algo que podría ser nerviosismo. Yo solo quiero que me ayudes. Yo también quiero ayudarte, Lorena, le respondí, acariciando la carpeta con documentos. Quiero ayudarte a entender exactamente lo que estás pidiendo. ¿Qué significa eso? Significa que nos vemos el viernes. Tú con tu abogado, yo con el mío. Y resolveremos esto de una vez por todas. Pero mamá. El viernes. Lorena. En mi casa. A las 2 de la tarde. Y colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hija. Me quedé ahí, sosteniendo el auricular, sintiendo una mezcla extraña de miedo y poder. Había pasado una línea que no sabía que existía. Había dejado de ser la madre que siempre cede y me había convertido en la mujer que pelea por lo suyo. Lorena había querido convertir nuestro amor en un asunto legal. Perfecto. Tendría su pelea legal. Pero no sería la pelea fácil que había imaginado. Sería la pelea de su vida. Y yo tenía toda la intención de ganar. Mientras yo pasaba noches sin dormir, revisando documentos y preparándome para la batalla legal de mi vida, Lorena vivía como si nada hubiera pasado. Como si amenazar a su propia madre con abogados y demandas fuera algo completamente normal. Como si pedirme $40,000 que no tenía fuera una conversación casual sobre el clima. Lo supe porque Samara, mi vecina, me lo contó. Fátima me dijo el miércoles por la mañana, mientras regaba sus plantas, no sé si debería decirte esto, pero ayer vi a Lorena en el supermercado. Mi corazón se aceleró. Sí. Estaba comprando cosas carísimas. Jamón ibérico, vinos importados, esas galletas francesas que cuestan $15 la caja. Y llevaba puesto un vestido que parecía salido de una revista. Mientras yo contaba centavos para mis medicamentos, mi hija compraba jamón ibérico. Mientras yo revisaba cada gasto para asegurarme de que me alcanzara hasta fin de mes, ella se daba lujos como si fuera millonaria. Pero lo que más me llamó la atención, continuó Samara, bajando la voz, es que le preguntó al carnicero si podía apartar un pavo entero para el fin de semana. Dijo que iba a hacer una cena especial para celebrar algo importante. Una cena especial. Para celebrar algo importante. Mi estómago se encogió al entender lo que significaba. Lorena estaba celebrando por adelantado. Estaba tan segura de que yo firmaría sus papeles, de que le entregaría mi casa y mi futuro, que ya estaba planificando la fiesta. Esa tarde, no pude resistir la curiosidad. Entré a Facebook por primera vez en meses y busqué el perfil de mi hija. Lo que vi me quitó el aliento. Había subido fotos de su apartamento nuevo. Un apartamento hermoso, moderno, con muebles que costaban más que mi pensión de todo un año. En una foto aparecía brindando con una copa de champaña en su balcón, con una sonrisa radiante y un vestido que no había visto nunca. El pie de foto decía, finalmente en mi nuevo hogar. A veces las cosas se demoran, pero al final todo llega en su momento perfecto. Grateful for new beginnings. Grateful for new beginnings. Nuevos comienzos. Como si mudarme al cuartito de atrás de mi propia casa fuera un nuevo comienzo para ella. Como si convertirme en su inquilina fuera una bendición. Pero lo que más me dolió fue ver los comentarios de sus amigas. ¡Qué apartamento tan hermoso! ¿Cómo hiciste para pagarlo? Y la respuesta de Lorena, mi familia me ayudó. A veces las madres entienden que es momento de pasar la antorcha a la siguiente generación. Pasar la antorcha. Como si mi casa, mi seguridad, mi futuro, fueran una antorcha olímpica que yo tenía la obligación de entregarle cuando ella lo decidiera. Otra amiga comentó, «¡Qué suerte tienes! Mi mamá nunca me ayudaría con algo así». Y Lorena respondió, «Es cuestión de educación.
Algunas madres entienden cuál es su papel en la vida de sus hijos. ¿Cuál es su papel? Mi papel, según mi hija, era ser su banco personal. Mi papel era sacrificar mi estabilidad por sus caprichos. Mi papel era desaparecer silenciosamente para que ella pudiera brillar. Siguiendo los comentarios, encontré algo aún peor. Una conversación con su prima, Adelaida, que yo había ayudado a criar cuando era niña. Prima, no sabía que tu mamá tenía tanto dinero, había escrito Adelaida. Ay, prima, las viejitas siempre tienen dinero guardado debajo del colchón, respondió Lorena. Solo hay que saber cómo pedírselo. La clave está en hacerles sentir que es su idea. Las viejitas. Me había llamado viejita en público. Como si fuera un estereotipo, no su madre. Como si fuera una extraña de la que se aprovechaba, no la mujer que había sacrificado todo por ella. Y esa frase, hacerle sentir que es su idea. Era exactamente lo que había hecho durante años. Manipularme para que yo sintiera que ayudarla era mi decisión, no su exigencia. Hacerme sentir culpable cuando no podía darle lo que pedía. Convertir mi amor en su herramienta de control. Pero había más. En su historia de Instagram, que pude ver porque su perfil era público, había subido un video caminando por las tiendas más caras de la ciudad, probándose ropa y riéndose con sus amigas. Shopping Therapy mientras espero que se resuelvan algunos asuntos familiares, había escrito sobre el video. Sometimes you have to be patient with older people. A veces tienes que ser paciente con la gente mayor. Con un emoji de ojos en blanco. Como si yo fuera una niña caprichosa que necesitaba tiempo para entender lo obvio. El viernes por la mañana, el día de nuestra reunión, Lorena subió una foto desayunando en un café caro del centro de la ciudad. Huevos Benedict, zumo de naranja recién exprimido, croissants franceses. Un desayuno que costaba más que mi comida de 3 días. El pie de foto decía, Power Breakfast antes de resolver asuntos importantes. Confident and ready. Confident and ready. Confiada y lista. Para destruir a su propia madre. Para quitarme todo lo que tenía. Para convertirme en su proyecto de caridad. Pero lo que más me llamó la atención de esa foto no era la comida cara ni la sonrisa falsa. Era lo que llevaba puesto. Un collar de perlas que me resultaba familiar. Demasiado familiar. Eran las perlas de mi madre. Las perlas que yo había guardado durante 40 años como el único recuerdo de la mujer que me había dado la vida. Las perlas que había puesto en una caja fuerte en mi ropero, prometiéndome que algún día se las daría a Lorena cuando fuera el momento adecuado. Cuando se las había llevado. Cuando había entrado a mi casa, había abierto mi ropero, había violado mi privacidad para robar algo que ni siquiera le había ofrecido. Y ahí estaba, luciéndolas en Instagram como si fueran suyas. Como si tuviera derecho a tomar lo que quisiera de mi vida sin siquiera preguntarme. Me levanté de la computadora con las piernas temblando. No era solo tristeza ni dolor. Era rabia. Una rabia fría, calculada, que se instaló en mi pecho como un hielo que quema. Fui a mi ropero y abrí la caja fuerte. Las perlas no estaban. Pero había otras cosas que faltaban. Los aretes de oro que mi esposo me había regalado en nuestro 10º aniversario. El reloj de plata que había sido de mi padre. Un anillo con un diamante pequeño que había comprado con el primer sueldo de mi vida. Lorena había estado robándome durante meses, tal vez años. Entrando a mi casa cuando yo no estaba, revisando mis cosas, tomando lo que le gustaba. Convirtiendo mi hogar en su tienda personal. Y yo, ciega de amor maternal, había pensado que tal vez había perdido las cosas. Que mi memoria ya no era la misma. Que la edad me estaba jugando malas pasadas. No era la edad. Era mi propia hija, robándome sistemáticamente mientras sonreía y me llamaba mami. El teléfono sonó. Era ella. Mamá, ¿estás lista para nuestra reunión? Me preguntó, con esa voz alegre que ahora me resultaba insoportable. Sí, Lorena. Estoy lista. Espero que hayas recapacitado sobre todo esto. Gustavo dice que podemos resolver esto muy fácilmente si tú cooperas. Si yo coopero. Como si resistirme a que me robaran fuera falta de cooperación. He estado pensando mucho, le dije, acariciando la carpeta de documentos que había preparado Vicente. ¡Qué bueno! Sabía que entenderías que esto es lo mejor para las dos. Lo mejor para las dos.
Mientras ella compraba jamón ibérico con mi futuro dinero, mientras celebraba su nueva vida con mi sacrificio, mientras se robaba las joyas de mi madre como si fueran suyas. Nos vemos a las 2, le dije. Nos vemos, mami. Y gracias por entender. Colgué y me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era dolor. Ya no era tristeza. Era una determinación fría, implacable. Mi hija había cometido su error más grande. No solo me había subestimado, sino que había dejado evidencia de todo. Sus propias palabras en redes sociales, sus propias fotos, sus propios comentarios, serían su perdición. Había estado tan segura de su victoria que había documentado su plan públicamente. Había sido tan arrogante que había confesado su manipulación en comentarios de Facebook. Había estado tan confiada que había celebrado antes de ganar. Pero no había ganado. Ni siquiera había empezado a pelear. Porque la mujer que había criado ya no existía. En su lugar, había una mujer que había perdido todo lo que tenía que perder, excepto su dignidad. Y esa dignidad no era negociable. A las 2 en punto, Vicente llegó a mi casa con su portafolio. Un hombre serio, preparado, que había revisado cada documento que yo le había entregado. ¿Está lista para esto?, me preguntó. Más que lista, le respondí, mirando las fotos de Instagram en mi teléfono, donde mi hija lucía las perlas de mi madre como trofeos de guerra. Recuerde, me dijo Vicente, no se deje provocar. Mantenga la calma. Deje que sea yo quien hable. No se preocupe, le respondí, sintiendo una paz extraña. Hoy no voy a gritar. Hoy voy a dejar que los documentos hablen por mí. Y cuando sonó el timbre, cuando escuché la voz de Lorena saludando desde la puerta, sonreí por primera vez en semanas. No era una sonrisa de madre amorosa. Era una sonrisa de mujer que sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. La guerra había comenzado. Pero mi hija no sabía que ya la había perdido. Lorena llegó 5 minutos tarde, como siempre hacía para demostrar que su tiempo era más valioso que el de los demás. Pero esta vez venía acompañada no solo de Gustavo, sino también de otra mujer que no conocía, vestida con un traje negro impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mamá, me dijo Lorena, besándome la mejilla como si fuéramos dos extrañas cumpliendo con un protocolo social, te presento a Ángela Macías. Es especialista en derecho familiar y vino a ayudarnos a resolver esto rápidamente. Ayudarnos a resolver. Como si yo fuera parte del problema, no la víctima. Como si mi resistencia a ser robada fuera el obstáculo que había que superar. Señora Meneses, me dijo Ángela, extendiendo una mano fría, espero que podamos llegar a un acuerdo que beneficie a toda la familia. Yo también, le respondí, señalando hacia la sala. Pasen, por favor. Vicente ya estaba sentado en mi sofá, con su portafolio perfectamente organizado sobre la mesa de centro. Cuando Lorena lo vio, su sonrisa se tensó ligeramente. Mamá, ¿no me dijiste que tu abogado ya estaría aquí?, me dijo, con un tono que pretendía ser casual pero que traicionaba su molestia. Te dije que vendría con mi abogado, le respondí, tomando asiento frente a ella. Vicente Serrano, especialista en derecho familiar y protección de adultos mayores. La palabra protección cayó en la sala como una piedra en agua quieta. Vi cómo Gustavo y Ángela intercambiaron una mirada rápida, el tipo de mirada que significa esto no era lo que esperábamos. Bueno, dijo Gustavo, abriendo su portafolio, creo que todos queremos resolver esto de la manera más amigable posible. Señora Meneses, hemos preparado los documentos que discutimos la semana pasada. Sacó 3 contratos diferentes, todos con mi nombre ya escrito en los espacios correspondientes. Solo faltaba mi firma para convertirme en la esclava legal de mi propia hija. Aquí está la opción de transferencia gradual de bienes, dijo, poniendo el primer documento frente a mí. Usted mantiene el derecho de habitación de por vida, pero la propiedad se transfiere a Lorena inmediatamente. El derecho de habitación de por vida. En mi propia casa. Como si fuera una inquilina de mi propia vida. Esta es la opción de hipoteca, continuó, poniendo el segundo documento. Usted toma un préstamo contra su casa por $40,000, que se transfieren directamente a Lorena para su apartamento. Y esta, dijo, poniendo el tercer documento, es la opción de pensión alimentaria voluntaria. Usted se compromete a pagar $1,000 mensuales a Lorena durante los próximos 5 años. $1,000 mensuales. Toda mi pensión.
Todo lo que tenía para vivir. Todo lo que me quedaba después de una vida entera de trabajo. ¿Cuál prefiere?, me preguntó Ángela, sonriendo como si me estuviera ofreciendo opciones de postre, no maneras diferentes de destruir mi futuro. Ninguna, dije tranquilamente. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Lorena se inclinó hacia adelante, con esa expresión de incredulidad que ponía cuando alguien se atrevía a contradecirla. ¿Cómo que ninguna?, me preguntó. Vicente, le dije a mi abogado, ¿puedes mostrarles los documentos, por favor? Vicente abrió su portafolio con movimientos deliberados, calculados. Sacó la primera carpeta y la puso sobre la mesa. Movimientos bancarios de la señora Meneses de los últimos 5 años, anunció, como si estuviera presentando evidencia en un tribunal. Transferencias totales a Lorena Meneses, $57,400. Vi cómo la cara de Lorena perdía color. Gustavo y Ángela se inclinaron para leer los documentos, sus expresiones profesionales volviéndose tensas. Esto incluye, continuó Vicente, pasando las páginas metódicamente, pagos de matrícula universitaria, gastos de manutención, emergencias médicas que resultaron ser falsas, préstamos personales nunca devueltos y transferencias mensuales regulares. Mamá, me dijo Lorena, con una voz que temblaba ligeramente, eso no viene al caso. Eso era tu obligación como madre. ¿Mi obligación?, repetí, sintiendo que la voz se me endurecía. ¿Hasta los 35 años? Incluyendo viajes a Europa y apartamentos de lujo. Vicente sacó la segunda carpeta. Cartas y mensajes de Lorena Meneses a su madre, anunció. Evidencia documentada de manipulación emocional sistemática. Comenzó a leer, con esa voz clara y profesional que convertía las palabras de mi hija en lo que realmente eran, extorsión emocional. Querida mamá, sé que es mucho dinero, pero si no me ayudas, seré la única que se quede sin ir al viaje. Sería muy humillante para mí. Sé que harás este sacrificio porque me amas. Lorena se puso pálida. Esas eran cartas privadas, murmuró. Cartas que demuestran un patrón claro de abuso financiero, respondió Vicente, sin inmutarse. Uso deliberado de culpa emocional para obtener dinero. Amenazas veladas de cortar el contacto si no se satisfacían las demandas económicas. Sacó una tercera carpeta. Publicaciones en redes sociales de Lorena Meneses, dijo, y mi corazón se aceleró. Había olvidado que le había dado las capturas de pantalla. En Facebook, comentario del 15 de octubre, las viejitas siempre tienen dinero guardado debajo del colchón. Solo hay que saber cómo pedírselo. La clave está en hacerle sentir que es su idea. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gustavo se había puesto rígido en su silla. Ángela miraba a Lorena como si acabara de conocerla por primera vez. En Instagram, historia del día de ayer, a veces tienes que ser paciente con la gente mayor, acompañado de un emoji de ojos en blanco. Mamá, me dijo Lorena, con una voz que se había vuelto pequeña, desesperada. Eso lo escribí cuando estaba molesta. No es lo que realmente pienso. ¿No?, le pregunté, y por primera vez en toda la reunión, mi voz tembló ligeramente. Entonces, ¿qué piensas realmente, Lorena? Vicente sacó la cuarta carpeta. Robo documentado de bienes personales, anunció, y vi cómo los ojos de Lorena se abrían con pánico. Puso sobre la mesa las fotos que había imprimido de Instagram, donde mi hija lucía las perlas de mi madre, los aretes de oro, el reloj de plata. Joyas familiares tomadas sin permiso de la residencia de la señora Meneses, explicó Vicente. Valor estimado, $3,000. Fotografías tomadas de las propias redes sociales de la acusada. Yo pensé que... Lorena balbuceaba, todas sus palabras preparadas habían desaparecido. ¿Pensaste que? Le pregunté, levantándome de mi silla por primera vez. ¿Pensaste que podías entrar a mi casa y tomar lo que quisieras? ¿Pensaste que las joyas de mi madre eran tuyas por derecho? Son de la familia, gritó, perdiendo finalmente la compostura. Yo soy tu hija. Todo lo tuyo debería ser mío. Todo lo mío debería ser tuyo, repetí lentamente. Incluyendo mi casa. Incluyendo mi futuro. Incluyendo mi dignidad. Vicente sacó la quinta y última carpeta. Testamento actualizado de la señora Fátima Meneses, anunció, fechado el lunes de esta semana. Lorena se puso de pie de un salto. ¿Qué testamento?
El testamento donde dejo toda mi propiedad a la Fundación de Ancianos Desamparados de la ciudad, le dije, mirándola directamente a los ojos. Porque me di cuenta de que hay muchas personas mayores que necesitan protección contra hijos abusivos. La cara de Lorena se descompuso completamente. No puedes hacer eso. Soy tu hija. Tienes obligaciones hacia mí. Mis únicas obligaciones eran criarte, educarte y darte amor, le respondí, sintiendo una calma extraña. Todo eso lo hice. Durante 35 años. Ahora mis obligaciones hacia ti han terminado. Gustavo trató de recuperar el control de la situación. Señora Meneses, creo que está actuando precipitadamente. Podemos reconsiderar los términos. No hay términos que reconsiderar, le cortó Vicente. Mi clienta no va a firmar ningún documento que la obligue a entregar su patrimonio. Además, estamos preparando una contrademanda por abuso financiero de adulto mayor. Contrademanda, murmuró Ángela. $57,000, dijo Vicente, más intereses y daños punitivos. Si Lorena Meneses procede con su demanda frívola, nosotros procederemos con la nuestra. Lorena se desplomó en su silla, con la cara entre las manos. Mamá, por favor. No puede ser así. Yo te amo. ¿Me amas?, le pregunté, sintiendo que las lágrimas querían salir pero negándome a llorar frente a sus abogados. ¿Llamar viejita a tu madre en público es amor? ¿Robar las joyas de tu abuela muerta es amor? ¿Amenazar con demandas es amor? Tú me acostumbraste, gritó, perdiendo completamente el control. Tú me enseñaste que siempre me darías todo lo que pidiera. No puedes cambiar las reglas ahora. Las reglas no cambiaron, Lorena, le dije, recogiendo los documentos de Vicente. Tú cambiaste. Te convertiste en alguien que confunde el amor con la extorsión. Que confunde ser hija con ser propietaria. Me dirigí hacia la puerta, indicando que la reunión había terminado. Vicente, ¿podrías acompañar a los señores a la salida? Mamá, espera, gritó Lorena, tratando de alcanzarme. Podemos arreglar esto. Puedo devolver las joyas. Puedo. ¿Puedes qué?, le pregunté, deteniéndome sin voltearme. ¿Puedes dejar de verme como tu fuente de dinero? ¿Puedes amarme sin condiciones económicas? ¿Puedes respetarme como persona? El silencio me dio la respuesta que necesitaba. Cuando puedas hacer eso, Lorena, le dije, abriendo la puerta. Cuando puedas amarme como yo te amé, sin pedir nada a cambio, podemos hablar. Pero hasta entonces, mi abogado se encargará de toda comunicación. Gustavo y Ángela salieron sin decir palabra, claramente derrotados. Lorena se quedó en el umbral, llorando, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Había aprendido a distinguir entre las lágrimas del dolor y las lágrimas de la frustración por no conseguir lo que se quiere. Mamá, me dijo una última vez, ¿soy tu hija? Sí, le respondí, cerrando la puerta lentamente. Eras mi hija. Ahora eres una extraña que comparte mi sangre. Y cerré la puerta. No con rabia, no con dolor, sino con una calma que no había sentido en años. Del otro lado, escuché sus sollozos, sus gritos, sus súplicas. Pero no abrí. Por primera vez en mi vida, no abrí la puerta para consolar a mi hija. Porque la hija que había criado había muerto. Y la extraña que lloraba del otro lado de la puerta era el monstruo que había tomado su lugar. Los siguientes días fueron como presenciar un huracán desde la ventana. Lorena comenzó a desmoronarse de maneras que jamás había imaginado posibles. Y yo, por primera vez en años, no corrí a consolarla. El primer signo del colapso llegó el sábado por la mañana. Samara tocó mi puerta con una expresión de confusión total. Fátima, me dijo, no sé cómo decirte esto, pero Lorena está en mi puerta llorando. Dice que no la dejas entrar a tu casa. Desde la ventana pude verla. Mi hija, sentada en los escalones de Samara, con el cabello desarreglado, el maquillaje corrido, vestida con la misma ropa del día anterior. Parecía una extraña versión de la niña que solía consolarse en mi regazo cuando algo la lastimaba. Dice que tuvieron una pelea muy fea, continuó Samara, y que tú la corriste de la casa. Es cierto. Es cierto, le respondí, sintiendo una tranquilidad extraña. Pero no la corrí por una pelea. La corrí porque me amenazó con quitarme mi casa. Los ojos de Samara se abrieron como platos.
¿Qué? Quería que le pagara la hipoteca de su apartamento nuevo. $40,000. Cuando le dije que no tenía ese dinero, trajo abogados para obligarme. Dios mío, murmuró Samara. Su propia madre. Al parecer, su propia madre era su plan de retiro, le dije, observando cómo Lorena trataba de llamar mi atención desde la acera. Pero el plan no funcionó. Lorena se quedó ahí durante 3 horas, alternando entre llorar, gritar mi nombre y llamar por teléfono. Cada vez que mi teléfono sonaba, yo miraba la pantalla, veía su nombre y rechazaba la llamada. Era liberador. El domingo, las llamadas se volvieron desesperadas. No solo de ella, sino también de números desconocidos. Señora Meneses, me dijo una voz femenina que reconocí como la de Adelaida, su prima. Soy yo, Adelaida. Lorena me pidió que la llamara porque usted no le contesta. No le contesto porque no tengo nada que hablar con ella, le respondí. Pero señora, Lorena está muy mal. Dice que usted la corrió de la casa sin razón, que está siendo muy cruel con ella. ¿Te contó por qué la corrí? Hubo una pausa incómoda. Dice que tuvieron un malentendido sobre dinero. No fue un malentendido, Adelaida. Tu prima quería robarme mi casa. ¿Robarle? Señora, debe haber alguna confusión. La confusión es que mi hija pensó que podía amenazar a su madre con abogados y salirse con la suya, le dije, y colgué. El lunes, Vicente me llamó con noticias interesantes. Señora Meneses, me dijo, el abogado de su hija me contactó. Quieren retirar la demanda. ¿Retirarla? Completamente. Al parecer, cuando revisaron la evidencia que presentamos, se dieron cuenta de que no tienen caso. Más bien, se dieron cuenta de que nosotros sí tenemos un caso muy sólido contra su hija. ¿Y qué le dijiste? Que consideraríamos retirar nuestra contrademanda si Lorena devuelve todas las joyas robadas y firma un acuerdo de no contacto. Un acuerdo de no contacto. Básicamente, se compromete a no acercarse a usted, a no contactarla, y a no volver a pedirle dinero. Si viola el acuerdo, puede ir a la cárcel. Por primera vez en semanas, me reí. Una risa real, desde el estómago. Y ellos aceptaron. Están considerándolo. Al parecer, su hija está entrando en pánico porque su historia se está filtrando. Y era cierto. Esa misma tarde, Celia, la bibliotecaria, me llamó. Fátima, me dijo, no sé si debería contarte esto, pero estuve en el supermercado y escuché a 2 señoras hablando de una mujer joven que había demandado a su madre para robarle la casa. La historia se estaba extendiendo por el barrio como aceite en agua. Y en una comunidad pequeña, donde todos conocían a todos, ser señalada como la mujer que había demandado a su propia madre era una marca de muerte social. El martes, Samara me trajo más noticias. Fátima, vi a Lorena en el banco hoy. Estaba gritándole al gerente porque al parecer no puede pagar la primera cuota de su apartamento. Mi corazón dio un vuelco pequeño. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. Estaba bien. Físicamente sí, pero se veía desesperada. Después la vi en el café del centro, tratando de convencer a sus amigas de que le prestaran dinero. Pero al parecer ya saben lo que pasó contigo. Esa noche, mi teléfono sonó 43 veces. Todas eran llamadas de Lorena. Algunas duraban 2 segundos, otras eran mensajes de voz largos donde lloraba, me suplicaba, me insultaba, y volvía a suplicar. Escuché uno de los mensajes. Solo uno. Mamá, por favor, contéstame. Sé que cometí un error, pero puedo arreglarlo. Puedo devolver las joyas. Puedo cancelar el apartamento. Puedo. Mamá, por favor, no me hagas esto. Soy tu hija. Soy lo único que tienes en el mundo. Soy lo único que tienes en el mundo. Aún en su desesperación, aún suplicando, seguía siendo manipuladora. Seguía tratando de hacerme sentir que yo era la que estaba sola, no ella. Borré el mensaje. El miércoles, la situación se agravó. Vicente me llamó con urgencia. Señora Meneses, tengo malas noticias. Su hija publicó en Facebook acusándola de abuso de adulto mayor. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué dice? Dice que usted la corrió de la casa,
que le niega ayuda económica cuando ella la necesita, y que la está manipulando emocionalmente. Ha subido fotos de cuando era niña, tratando de generar simpatía. Y la gente le cree. Algunos sí, pero otros están empezando a hacer preguntas. Algunos de sus propios amigos están comentando que recuerdan cómo ella siempre pedía dinero prestado y nunca lo devolvía. Esa tarde, decidí crear mi propia cuenta de Facebook. Era tiempo de que mi versión de la historia se conociera. Subí una foto sencilla, yo en mi cocina, tomando té, con una sonrisa tranquila. El pie de foto decía: a los 72 años, finalmente aprendí que el amor verdadero no se mendiga ni se extorsiona. Que ser madre no significa ser esclava. Y que a veces, para salvar lo que queda de una misma, hay que dejar ir incluso a lo que más amas. En 2 horas, la publicación tenía más de 200 comentarios. La mayoría de apoyo, de mujeres mayores que habían pasado por situaciones similares, de madres que entendían exactamente lo que había vivido. Pero también había comentarios de personas que conocían a Lorena. Antiguos jefes que contaban cómo había renunciado sin aviso cuando no le dieron un aumento. Amigas que recordaban cómo siempre olvidaba su billetera cuando salían a comer. Compañeros de universidad que contaban cómo había dejado que otros pagaran sus gastos de graduación. El patrón era claro. Lorena había estado usando y desechando personas toda su vida. Yo no era su primera víctima. Solo había sido la más disponible. El jueves, llegó el golpe final. Vicente me llamó con noticias que no esperaba. Su hija acaba de llamar. Quiere reunirse con usted. Dice que está dispuesta a aceptar todos nuestros términos. Todos. Devolver las joyas, retirar la demanda, firmar el acuerdo de no contacto y hacer una disculpa pública en Facebook. ¿Y por qué ahora? Porque perdió el apartamento. No pudo pagar la primera cuota y el contrato se canceló. Y porque perdió el trabajo. Perdió el trabajo. Al parecer, su jefe leyó la historia en las redes sociales y decidió que no quería ese tipo de publicidad asociada con su empresa. Me quedé en silencio, procesando la información. En una semana, Lorena había perdido el apartamento, el trabajo, las amistades y la reputación. Todo por ser demasiado ambiciosa, demasiado impaciente, demasiado arrogante. ¿Quiere que arregle la reunión?, me preguntó Vicente. Sí, le dije, después de un momento. Pero que sea en su oficina. Ya no quiero que pise mi casa. ¿Está segura? Podría ser muy emotivo verla así. Estoy segura, le respondí, sintiendo una calma extraña. Ya no es mi problema consolarlo cuando los planes no salen como esperaba. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Sin pesadillas, sin ansiedad, sin esa sensación de tener una espada colgando sobre mi cabeza. Lorena había aprendido la lección más dura de su vida, que las acciones tienen consecuencias. Que la manipulación eventualmente se revierte contra el manipulador. Y que algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir. Mañana la vería por última vez. No como madre, sino como la mujer que había decidido salvarse a sí misma de su propia hija. Y por primera vez en años, me sentía completamente en paz con esa decisión. La oficina de Vicente era pequeña pero elegante, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz de la tarde. Cuando llegué, Lorena ya estaba ahí, sentada en una silla frente al escritorio del abogado. No se parecía en nada a la mujer confiada que había venido a mi casa una semana atrás. Llevaba jeans viejos, una camiseta arrugada y el cabello recogido en una cola desarreglada. No tenía maquillaje, y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. En sus manos tenía una bolsa pequeña de terciopelo que reconocí inmediatamente. Mamá, me dijo cuando entré, poniéndose de pie rápidamente. Su voz era un susurro quebrado. Señora Meneses, la corrigió Vicente suavemente, indicándome que me sentara en la silla al lado de su escritorio, no frente a Lorena. Lorena, comenzó Vicente, tienes los artículos que acordamos devolver. Con manos temblorosas, Lorena puso la bolsa de terciopelo sobre el escritorio. Cuando la abrió, reconocí todo, las perlas de mi madre, los aretes de oro, el reloj de plata, el anillo de diamante. Todo estaba ahí. Lamento haberlos tomado, murmuró, sin mirarme a los ojos. Pensé que algún día serían míos de todas maneras.
Pero no lo consultaste conmigo, le dije tranquilamente. Los tomaste como si tuvieras derecho. Lo sé, susurró. Lo sé y lo siento. Vicente puso varios documentos sobre el escritorio. Aquí está el retiro formal de la demanda, dijo, pasándole una pluma a Lorena. Y aquí está el acuerdo de no contacto. Lorena leyó los documentos con lágrimas cayendo sobre el papel. Cuando llegó a la parte del no contacto, me miró por primera vez. ¿De verdad no quieres volver a verme nunca?, me preguntó, con una voz que me recordó a la niña que había sido. No es que no quiera verte, le respondí, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Es que no puedo permitir que me sigas viendo como tu fuente de dinero. Y hasta que no aprendas la diferencia entre amar y usar, es mejor que mantengamos distancia. Pero eres mi madre, me dijo, como si eso fuera argumento suficiente. Ser tu madre no me convierte en tu propiedad, le respondí. Ser tu madre no me obliga a sacrificar mi futuro por tus caprichos. Lorena firmó todos los documentos con mano temblorosa. Cuando terminó, Vicente los revisó y los guardó en su portafolio. Hay una última cosa, dijo Vicente. La disculpa pública. Lorena sacó su teléfono y abrió Facebook. Con dedos torpes, escribió un mensaje que Vicente había revisado previamente. Quiero disculparme públicamente con mi madre, Fátima Meneses. Le pedí ayuda económica de manera inapropiada y, cuando ella no pudo ayudarme, reaccioné mal. Mi madre me dio todo durante toda mi vida, y yo no tenía derecho a exigir más. Retiro todas las acusaciones que hice en su contra. Ella es una mujer digna que merece respeto, no mis demandas. Cuando publicó el mensaje, Vicente asintió satisfecho. Listo. El acuerdo está completo. Lorena se quedó sentada, mirando sus manos, como si no supiera qué hacer ahora que había perdido el control de la situación. ¿Puedo preguntarte algo?, me dijo finalmente. Puedes preguntar. ¿Hay alguna manera de que esto se arregle? ¿Alguna manera de que volvamos a ser madre e hija? La miré por un momento largo. Era una pregunta justa, y merecía una respuesta honesta. Sí, le dije. Cuando aprendas a amarme sin pedirme nada. Cuando puedas visitarme solo para saber cómo estoy, no para pedirme favores. Cuando puedas verme como una persona, no como una fuente de recursos. ¿Y cómo sabré cuándo he aprendido eso? Lo sabrás cuando tu primera reacción al verme no sea calcular cuánto dinero puedo darte, sino preguntarte cómo puedes hacer mi vida más fácil. Lorena asintió lentamente, como si finalmente estuviera entendiendo algo que debería haber sido obvio desde siempre. Me voy a ir de la ciudad, me dijo. Conseguí trabajo en otra provincia. Creo que necesito tiempo para entender quién soy cuando no puedo depender de ti. Creo que eso es lo más inteligente que has dicho en años, le respondí, y por primera vez en la reunión, Lorena sonrió un poco. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, señora Meneses, se corrigió. ¿Puedo abrazarte? No, le dije suavemente. Todavía no. Asintió, entendiendo, y salió de la oficina sin mirar atrás. Me quedé sentada unos minutos más, procesando lo que acababa de pasar. Vicente me ofreció agua, pero yo solo quería silencio. ¿Cómo se siente?, me preguntó finalmente. Libre, le respondí, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad de la respuesta. Por primera vez en años, me siento libre. Esa noche, llegué a mi casa con las joyas de mi madre en la bolsa. Las puse de vuelta en la caja fuerte, pero esta vez no sentí nostalgia ni tristeza. Sentí alivio. Me preparé un té de manzanilla y me senté en mi jardín pequeño, donde tenía una planta de jazmín que había estado muriendo durante meses. Le cambié la tierra, la regué con cuidado, y la moví a un lugar donde recibiera más sol. Mientras trabajaba con mis manos en la tierra, pensé en todo lo que había pasado. Mi hija se había ido de la ciudad. Tal vez aprenda. Tal vez no. Pero esa ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad ahora era conmigo misma. Era cuidar de la mujer que había olvidado durante tantos años de dar todo a otros. Era proteger lo que me quedaba de vida, de paz, de dignidad. El teléfono sonó. Era Samara. Fátima, ¿cómo estás? Estoy bien, le dije, regando mi planta. Estoy en paz. ¿Necesitas compañía? No, le respondí, sorprendiéndome de nuevo.
Por primera vez en años, disfruto de mi propia compañía. Esa noche, antes de acostarme, escribí en mi diario algo que nunca había escrito antes. Hoy no salvé a mi hija. Hoy me salvé a mí misma. Y cuando apagué la luz, no sentí culpa. No sentí tristeza. Sentí algo que había olvidado que existía, la satisfacción profunda de haber hecho lo correcto, aunque doliera. Cerré los ojos y dormí como no había dormido en años. El sueño de una mujer que había recuperado su dignidad. El sueño de una mujer que había aprendido que el amor verdadero incluye el amor propio. Y en la oscuridad de mi habitación, susurré las palabras que se habían convertido en mi nueva verdad. No grité. Solo probé. Y eso dolió más que cualquier palabra.